Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del ciclo del agua y cómo este ciclo del agua ayuda a que obras sanitarias puedan llegar con el agua a nuestra casa. Lo primero que nos tenemos que preguntar es dónde está el agua, de dónde Obras Sanitarias saca tanta cantidad de agua para repartir, para distribuir en el partido de General Pueyrredón. Primero vamos a hablar de lo que se llama el agua superficial, el agua que está encima de la tierra. ¿Dónde está? En el mar, en los arroyos, en los charquitos de las veredas, en las lagunas. Todo esto está formado por muchísimas gotas de agua fría que están en estado líquido. Por la mañana, cuando sale el sol comienza a calentar el agua y cuando el agua se calienta empieza a subir en forma de vapor y va a ir formando las nubes. Esta primer parte del ciclo del agua se llama evaporación. Estas nubes empiezan a crecer, a ponerse cada vez más oscuras, cada vez más densas y comienzan a enfriarse porque en las capas más altas de la atmósfera hace más frío. Entonces, ese enfriarse de las nubes se llama condensación. Aquí tenemos nosotros un dibujo que nos está mostrando cómo es una ciudad desde el suelo para arriba. Pero ¿cómo será una ciudad desde el suelo para abajo? Eso que nosotros nunca vemos. Por ejemplo, si nosotros tomamos una pala y hacemos un pozo, nos vamos a dar cuenta que debajo del pasto hay capas que tienen tierra. Y si seguimos más abajo, aparecen capas con arena. Y si seguimos haciendo un pozo más profundo, vamos a encontrar capas que tienen una gran cantidad de piedras. Y si seguimos excavando, vamos a encontrar algunas capas muy duras que se llaman capas impermeables. ¿Cómo es que esto sirve para que podamos juntarlo con este ciclo del agua del que venimos hablando? Decíamos que salía el sol, calentaba el agua, formaba las nubes, eso se llama evaporación. Luego las nubes empiezan a crecer, suben a las partes más altas de la atmósfera y se enfrían, y eso se llama condensación. Resulta que cuando las nubes se enfrían, todas las gotitas comienzan a volver todas a su estado líquido y como el agua en estado líquido es más pesada que el agua en estado gaseoso, entonces van a comenzar a caer y eso se hace en forma de lluvia, de nieve o de granizo. Cuando llueve, el agua de la lluvia tiene un nombre y en esa parte del ciclo del agua se llama precipitación. Precipitar significa caer, por eso se llama precipitación. El agua de lluvia va a ir mojando el pasto, las plantas, la tierra. Una parte del agua de lluvia la absorben los vegetales para crecer. El resto del agua se va a ir metiendo en la tierra en un lento camino que se llama de infiltración. Esa infiltración va a ir pasando por las diferentes capas de terreno. Por ejemplo, pasa por donde hay tierra, ahí permite absorber a los vegetales, y luego pasa por las capas de arena. Las capas de arena permiten filtrar, limpiar el agua, y cuando el agua ya está limpia, funcionan de alguna manera como si fueran un colador, un filtro natural. Cuando el agua ya está limpia, sigue bajando y va a pasar por capas que tienen piedras. Las piedras le van a dar al agua sales minerales indispensables para que nosotros podamos luego consumirlas. Cuando el agua está limpia y está cargada de sales minerales, sigue su camino hacia abajo hasta que se encuentra con las capas impermeables. Y, como todo lo impermeable, estas capas no van a permitir que el agua siga bajando más. Entonces, el agua poco a poco se va a ir acumulando en lo que nosotros llamamos una napa o un acuífero, que es una gran reserva de agua potable en estado natural que luego vamos a poder utilizar para consumo. Pero el agua está ahí abajo. El agua no la necesitamos ahí abajo, sino que la necesitamos en casa, necesitamos tenerla para consumir. Entonces ahí comienza la tarea de obras sanitarias, que es
extraer, sacar el agua para poder llevarla a los domicilios. ¿Y cómo hace? Va a venir con máquinas, con excavadoras para poder hacer pozos. Esos pozos que son muy profundos, son pozos de aproximadamente 100 o 105 metros, o sea, como una cuadra, pero para abajo, hasta que con esos, a través de esos pozos, van a llegar a las profundidades. Los primeros metros, los primeros 30 o 35 metros, se va a hacer un anillado de cemento, se hace toda una pared que va a permitir mantener toda esta zona aislada. ¿Para qué? Para que no se meta dentro de nuestro pozo ningún tipo de suciedad o de basura o de agua que no está aún limpia para poder ser consumida. Cuando se hizo todo ese trabajo del encamisado, se colocan los caños porque el agua debe venir viajando por dentro de los caños. Esos caños van a ir por también debajo de todo lo que es la ciudad de Mar del Plata para poder llegar a los domicilios. El agua se mete por dentro de las paredes donde van las cañerías y va a llegar finalmente hasta los techos de las casas donde nosotros tenemos los tanques de reserva que van a guardar el agua de cada casa. Claro que hechas todas estas instalaciones, el agua solita no sube, necesita algo que le dé fuerza para subir. Por eso dentro de esos pozos se colocan bombas y esas bombas que se llaman bombas de extracción son las que permiten que el agua suba con fuerza como si fuera una gran aspiradora, como una bombilla gigante. Por eso la tarea que tiene Obras Sanitarias es la extracción del agua, quiere decir que va a sacar el agua debajo de la tierra. Cuando se encienden esos motores que funcionan con electricidad. Entonces, de esa manera se hace la extracción y la distribución del agua por la ciudad. Entonces, para cerrar un poco esta idea, el ciclo del agua permite que Obras Sanitarias saque y pueda distribuir luego el agua en la ciudad. Evaporación, condensación, precipitación, infiltración, lo hace la naturaleza. Obras Sanitarias hace la extracción y la distribución del agua por la ciudad. Para que nosotros podamos aprovechar y tomar el agua y consumirla para todas las actividades que realizamos diariamente, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que tomar agua potable. Obras Sanitarias nos asegura darnos el agua potable, porque tenemos un laboratorio y en ese laboratorio se analiza diariamente el agua que se saca de las napas subterráneas de los acuíferos para asegurarnos que el agua que llega a nuestra casa está totalmente limpia. Y en casa tenemos que hacerle 3 pruebitas al agua. Primero, para saber si es agua potable, tenemos que fijarnos si el agua tiene color, porque el agua potable no debe tener ningún tipo de color. Tampoco tiene que tener olor y tampoco tiene que tener sabor, no tiene que tener gusto. Esas son las 3 cualidades que tiene que tener el agua o las 3 características para que nosotros podamos consumirla. Entonces, sin color, sin olor y sin sabor y pasada por el laboratorio de obras sanitarias nos va a asegurar poder consumir con mucha tranquilidad el agua. Algo muy importante y que tenemos que saberlo es que hay que mantener limpios los tanques de reserva, los tanques que tenemos en nuestras casas. Así que hay que decirle a la gente grande que vive en casa que por lo menos una vez por año se haga una limpieza profunda de ese tanque. ¿Para qué? Para que el agua que se mantenga ahí siempre limpia para que podamos consumirla. Y de esta manera, entre todos vamos a colaborar para que la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de Batán, puedan seguir disfrutando del agua de buena calidad. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima y esperemos que esto sirva
para hacer las tareas del colegio, para contárselo a la gente grande, para compartir con los amigos o para verlo todas las veces que quieran en nuestra